Hace un mes que empezamos a fraguar lo que sería una Game Jam y entonces, ya que me han pedido que haga una presentación, digo, voy a establecer un poco las ideas generales, pero al mismo tiempo, como sois más veteranos en el tema del software libre, si alguien quiere levantar la mano y poner peros, tampoco os cortéis. Somos pocos los que hemos hecho una Game Jam aquí, dos. Quería más o menos comentaros, sabéis que es un evento donde se hace un juego, pero implica que tiene unas limitaciones temporales y generalmente unos condicionantes que están para estimular la creatividad, no es un castigo. Y luego también se suele dar un tema, que eso se suele dar el tema que se abre la Jam, que es más o menos para que todos los juegos se vehiculen en torno a una línea común y así la gente no empieza a trabajar antes de que inicie el evento. En este caso, siendo que es el grupo de GNU Linux Valencia, la idea es desarrollar juegos libres y para eso me he querido enterar bien de cuáles son las 4 libertades básicas, porque esto percola no solo al software, sino también a la cultura, ya que los juegos tienen tanto código como recursos, de imágenes, modelos, sonidos, música y tal. Entonces, nuestra Game Jam gira en torno a estos. Todo lo que esté fuera de esto se sale. Generalmente en las Game Jam la gente sube el ejecutable y ya está. No lo licencia libre, no lo hace con herramientas libres, no comparte el código. Entonces, digamos, ese es el factor distintivo de la nuestra. ¿Qué razones tenemos para hacer eso y por qué convendría animar a la gente a apuntarse a una Game Jam donde las cosas son libres? Yo estaba reuniendo ideas que han pasado con motores de videojuegos, pensando que hubiese aquí gente que ha usado esos motores y ha sufrido lo que he sufrido yo con Unity, con Unreal, con GameMaker. No sé si conocéis esta historia que pasó en 2023 con Unity. Básicamente, el CEO de Unity y sus compañeros vendieron todas sus acciones de la empresa y entonces dijeron que Unity iba a cobrar por instalación. Las acciones de Unity se hundieron y, claro, obviamente había gente que decía, ostras, me sale más a cuenta no hacer el juego, porque le estaba saliendo a pagar y yo estaba viendo esto de un chico que hizo las cuentas y dice, ya solo por las instalaciones tengo que pagar, pero eso súmale las nóminas, el alquiler, todo. Y bueno, hostia, los de Cult of the Lamb amenazaron con quitarlo de los markets porque iban a hundir su propia empresa. Entonces, aquí hay una cosa que es que, me ha gustado poner aquí, no sé si conocéis eso, pacta sunt servanda. Es un principio del derecho romano que tiene 22 siglos. Quiero decir, nos ha servido y es que los pactos se respetan. Entonces, parte de la idea que yo tenía con el software libre es que la gente tenga la tranquilidad de que lo que va a desarrollar, o sea, el trato del día 1 es el trato del día 100, del día 200, no van a cambiar las condiciones como les dieron aquí un volantazo de... Que vamos, ya os digo, hubo mucha gente también, estudios que consideraron saltar a Godot precisamente por eso, porque ya no solo son aficionados, es gente que tiene que pagar nóminas o gente que lleva 2 o 3 años de desarrollo y de repente le cambias las cuentas. Pero bueno, Unity recapacitó y entonces lo que hicieron fue decir que solo iban a cobrar las licencias un poco más caras, ¿no? Entonces subieron las acciones. Como habían comprado barato, pues aún se enriquecieron más los jefes. Otras cosas que han pasado, no sé si conocéis Frostbite, era otro engine. Por ser propietario tenía mala documentación, muy abstracto, la gente no podía extenderlo. No se lee aquí, ¿vale? Pero empujaron a juegos AAA a usarlo y se pegaron una hostia AAA porque la gente no entendía lo que o sea, no entendía el propio juego y ahí está, ya no estamos hablando de miles de euros, estamos hablando de millones que se pusieron en juego por imponer software privativo cuando podrían no haber usado Godot. Y bueno, la última de esta vez es el tema de... Es una fiesta. El tema de Epic Games que ha decidido imponer el seat-based, que es cobrar licencias por cada silla. Que bueno, yo creo que las sillas no hacen el trabajo, o sea, pagas por culos. ¿Cuántos culos van a trabajar en tu juego? Pero además hay una libertad que es la de usar el software como quieras. El caso es que el seat-based no es para todo el mundo. Ya empiezan a decir, no, si usas Unreal para arquitectura tienes que pagar así, si no tienes otro modelo. Entonces, todos estos líos yo creo que son razones de más para sencillamente ofrecer a la gente un espacio donde no solo entender el software libre, sino también experimentar lo que es que no haya un muro de registro al abrir Unity, que no te tengan que medir con licencia. Yo estoy con gente que trabaja con Adobe y Adobe también ahora resulta que va con licencia. A los estudiantes les regalan la licencia, pero cuando salen de la universidad ya no la tienen, entonces el trabajo se queda ahí. Entonces creo que tenemos una oportunidad
de no solo vender la idea del software libre, ofrecerla, sino de permitir que la gente experimente lo que es que el software no te esté apuñalando por la espalda, que sería para mí mi objetivo. En mi cabeza esto es espectacular, ¿no? Es como un mundo, un espacio donde más o menos cada uno puede jugar a la suya sin esas cortapisas. Y lo digo como una persona de audiovisuales que pues, me pasé a Inkscape, GIMP, Kdenlive, no sé si lo conocéis. Es el software de edición de vídeo. Mira que he usado Avid, Premiere, Vegas y Kdenlive es la hostia precisamente porque no me hace cosas como me hace Premiere, que es decir, si quieres la matriz de vídeo un poco más grande, necesitas otra licencia. Entonces, no sé, no quiero que me toquen los... Sí, son cosas que son todo palos en las ruedas que digo, yo solo quería libertad creativa y precisamente creo que el software libre, y puedo hablar desde mi experiencia, te permite no estar pendiente de que te ataque tu propia herramienta, ¿sabes? Que un día te llevas unas sorpresas que son muy desagradables. Entonces, ¿en qué se concreta? Se lee, bueno, más o menos, sí, mira, está un poco en inglés. Como cada jam tiene un marco, la nuestra tendría un marco necesario. Otras son un poco menos restrictivas, pero creo que aquí, para que la gente experimente el software libre, tenemos que remar todos en la misma dirección. Y, por supuesto, bueno, no lo he dicho todavía, la idea era, el tema de esta jam era hacer juegos de ventana, aprovechando que Windows ha cerrado, pues abrimos las ventanas en Linux y sería como, si os acordáis, el Buscaminas o el Solitario, pero hacer versiones libres de eso. ¿Cuáles son los condicionantes? Que tanto las herramientas sean libres como luego lo que se publique esté licenciado para que la gente pueda estudiarlo. De hecho, mola mucho en una Game Jam cuando ves que alguien ha hecho algo que te mola, coger el proyecto, abrirlo y eso, poder incluirlo a tu juego, poder extenderlo. No es una experiencia que he tenido yo mucho como jammer y dije, ostras, esto estaría chulo, porque precisamente muchas veces tengo curiosidad, pero solo tienes el exe y la gente llevándose los likes, pero no te cuenta el truco. Y aquí es un rollo guay poder estudiar el software de los demás. Además de que creo que a nivel pedagógico generaríamos mogollón de material de aprendizaje para escuelas de diseño de videojuegos. Obviamente tiene que estar incluido el proyecto de la descarga y lo que yo había pensado es que principalmente el juego se incluyese el proyecto y se compilase para Linux. Si alguien quiere hacer otro, compilarlo para Windows, yo qué sé. De todas formas, no hay excusa. Godot compila para Linux desde Windows, desde Apple, desde donde quieras. Entonces, iría por ahí y así, no favorecer el uso de recursos generados con inteligencia artificial, precisamente porque hay mogollón de cultura libre que se puede usar y que está al abasto, ¿no? Para quien la quiera. Y ya está. He puesto un poco que los juegos no pueden ser violentos, obviamente. Yo soy bastante bruto, pero creo que para un poco homogeneizar y maximizar la participación. Y así, esto me lo podéis discutir, pero yo había pensado como 3 ejes sobre los que pivotar a la hora de plantear el proyecto. Y uno es, obviamente, promocionar el software libre, con él la cultura libre que respeta las 4 libertades. Y luego, lo de sociedad civil, no sé si este concepto lo manejáis porque para Hacienda esto es una SL, pero para mí quiere decir que en lugar de ser las instituciones, las corporaciones, las que determinen la sociedad, son los individuos bajo unos mismos valores que se juntan y va emergiendo algo más. Pues, por ejemplo, cuando GNU se juntó con Linux y a partir de ahí la Free Software Foundation y las distribuciones y software libre y ha ido dando lugar a muchas estructuras sociales, pero que vienen precisamente de personas que estaban compartiendo valores. Y luego, ya voy acabando, no hay más. Habíamos hecho un calendario, esto es lo que está un poco in albis, pero, en fin, lo iremos viendo. La idea sería el viernes lanzarla y luego hay un periodo de 2 semanas donde se hacen actividades y un periodo donde se cierra. Luego habría 15 días de votaciones y se darían premios si los conseguimos o sencillamente un poco que la gente interaccione. La jam no es competitiva, pero merece la pena que la gente puntúe porque tú puntúas para que te puntúen y se crea un diálogo de aprendizaje. Y ya está. Estos son QRs para que intentéis entrar. Tenemos el grupo de Telegram y el grupo la página de Itch.io. Aunque no vayáis a participar, os pido que seáis un poco piratas, que os hagáis una cuenta en Itch.io y que digáis que vais a participar porque la página promociona las jams por participantes. Entonces, no es lo mismo 10, 20, 30, te cambia el color, te sube la prioridad y un poco hackeamos el sistema. Aunque no vayáis a participar, registrar también a vuestros familiares, hacer todo lo posible por brillar ahí. Y ya está, no era más, no tienes.
pues vamos a hacer una rondita Quien quiera de preguntas. Mi pregunta. Sí, ¿por qué has decidido prohibir los juegos violentos? La verdad es que pensé que a lo mejor participa algún chaval joven o hay gente que es un poco sensible, entonces es mejor hacerlo un poco más blanco. Pensando también en que los juegos de escritorio son el buscaminas, el solitario, no el Doom. Pero, es decir, si alguien no se pasa en la raya, la cuestión es no extralimitarse. Pero... También como que hacer un videojuego violento igual es como demasiado fácil, ¿no? Y Sí, si pones el límite a no hacer un juego violento, te hace pensar claro, más. es la verdadera ¿no? limitación es no... Sí, exacto. ¿Alguna pregunta más? Gratuitamente, yo estoy aquí... Yo estaba bien, ¿eh? Estaba bien. Yo tengo preguntas sobre cómo va a ser la Jam un poco. Has comentado un poco como que se van a hacer grupos o equipos. Entonces yo, y si quieres participar y no tienes experiencia, ¿puedes venir? O eso sería mi Vale, pregunta. sí. Las jams generalmente se pueden hacer o solo o en equipo. Es como team o solo. Hay jams dedicadas a hacerlas solo, pero aquí cada cual se apaña. Generalmente se suele incorporar un desarrollador barra diseñador, alguien que hace gráficos y alguien que se dedica al sonido. En la solo lo haces todo tú. ¿Y cuál era la otra pregunta? La gente que no tenga experiencia. Sí. No pasa nada. O sea, el objetivo es aprender. Entonces, si tú das un juego inacabado, quiero decir, las lecciones están ahí. Lo que has trabajado, lo que has hecho, lo puede estudiar cualquiera. Entonces, no hay problema. No hay que tener miedo a cortar y dejarlo a medias, porque a alguien le interesará. Bueno, pero mi pregunta también es como un poco si no tienes experiencia, si nunca has tocado Godot y eso y está un poco interesado, ¿en esa jam podrás aprender un poco o va a ser una cosa que se va a poner a saco a programar y sin... ¿Me entiendes qué te quiero decir, no? Pues sí, hay jams que son 48, 72 horas, entonces no hay tiempo. Pero esta le hemos Claro. dado 3 semanas pisando 2 fines de semana. Entonces hay mucha cancha para que cada cual experimente. Y se puede hacer como un pequeño taller de iniciación a Godot o algo De hecho, así. estaba pensado que el mismo día y a lo largo de la sesión, o sea, de la jam, pudiéramos jam. hacer algunas sesiones para que la gente conociese. Vale, más sobre entonces Godot, es más tenga interesante tutorías. porque abre puertas a que gente que a lo mejor tenga un poco de inquietud por hacer venga a bichear un poco, ¿no? Sí. Vale, guay, muy interesante, gracias. Sí, yo estoy aquí. Yo creo que también solamente, o sea, aunque no tengas conocimientos y demás, el hecho de poder acudir, poder hacer amistades y poder sentarte al lado de alguien que... Sociedad civil. No, yo creo, a ver, mi objetivo de la jam no sería de que saliese el próximo Buscaminas, sino que de aquí saliesen equipos de gente que se ha conocido y quiere emprender proyectos juntos. Eso sería, Correcto. Claro, se trata de hacer amigos, ¿no? Como en One Piece. Supongo que hay gente que a lo mejor no sabe programar, pero tiene ideas buenas, ¿no? Claro. Podría ser. Pueden diseñar o pueden hacer gráficos o pueden lanzarse a intentar programar. O música. Claro, sí. Estaba preguntando él, es que un sonidista es muy bueno tenerlo, porque tú no estás pensando en que el último tramo de la jam vas a tener que sonorizar todo. Hay alguien que te está haciendo todo eso en función de lo que se ha diseñado en un principio. Vale, ahí entro yo, ahí puedo hacer Exacto. yo algo de ruido. Sí, yo creo que tienen cabida tanto programadores Guay, como de puta artistas. madre. De hecho, uno de los videojuegos que se crearon en una jam fue los de gente de Hollow Knight con Team Ninja. Sí, hay algunos, empezaron en una jam de estos y crearon un prototipo Sí, que luego fue el juego. Es normal. en También sí. hay uno ahora que ha salido de Lovecraft que también ha salido así de una jam a raíz de... Y claro, haciendo 2 semanas hay espacio suficiente. ¿Algo más? ¿Alguien juega o...? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en la Game Jam. Una pregunta, estos prepararon. Sí. ¿Se graban